trabajar, llegar a la casa y pasar clases duro, ¿no? Pero no queda otro. Eh, le iba a mostrar, no sé, había alguien que me hizo una pregunta y aquí, por ejemplo, esta es la maleta. Aquí, por ejemplo, tienen una introducción, tienen algo de material, tiene decoración lineal, y cada uno de ellos están ahí. En lo que se refiere a la clase sincrónica, por ejemplo, ustedes pueden entrar acá, ¿ya? Y incluso he colocado una clase de un anterior módulo, que es la última. Y bueno, mi pantalla todavía en ese entonces estaba bien. Entonces ahí se van a poder apoyar. Digamos que yo tengo mi terreno de chancho ahí en el monte y voy a preparar mi balanceado, pero entonces ahí, jóvenes, yo tengo que voy a colocar en cada clase un video correspondiente al anterior módulo y ustedes pueden ver ahí cómo iban resolviendo esos problemas. Para esos 200 chanchos. ¿Ya? Sí. Entonces se emplea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Se va a generar esto. ¿No hay? Entonces, Dicen, perdón, la evaluación diagnóstica es para hoy hasta las 10, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar ahí. Creado, digamos, en este caso, debería ser esta cantidad de pero vamos a cerrar este video. Esta cantidad y nos va a brindar 54 libras. Tenemos que hacer rachos. Acá. ¿Alguna pregunta? Bueno. Aquí dice evaluación diagnóstico. Y en esta evaluación diagnóstico ya incluso ya respondí a las preguntas, de las cuales de los 35 solamente 12 han subido y tienen 2 horas y 8 minutos. Y Dicen, disculpe, ¿y hasta qué hora es la clase? tranquilo, un ratingo. No se asusten. Ahora es 7, ¿no ven? Mañana es 8. Sí, pasa que ingresé hoy a la materia. Hasta las 12, no se enojen, tranquilo. Para que vean cómo soy tan bueno. Vamos a postergar hasta mañana a las 12 del día. ¿Listo? De tal manera que yo voy a poder empezar a calificar. Gracias, Lice. 22. ¿Listo? Me agrada la clase. No. No gano nada queriéndome hacer el bueno, ¿no? Lo que más me preocupa es de que ustedes aprendan de lo que ustedes han pagado y logren una certificación en su aprendizaje, nada más. Entonces, en ese aspecto, para mí hay una satisfacción en ello. Y como ustedes ven, ya aquí tengo que cambiar y
lo vamos a hacer de tal manera que ustedes tienen tiempo hasta el 8, hasta las 12 del día. Entonces, aquí, eso es lo que voy a hacer. Y guardo los cambios. ¿Listo? Les pedí, por favor, de que vayan haciendo grupo. Bueno, posiblemente se hubieran inscrito más. No sé, ahorita vamos a ver. Hay 35. Bueno, van a ser grupos de a 5, para que por lo menos haya 7. Pero si alguien de ustedes no tiene tiempo para reunirse, quiere hacerlo solo, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Está claro ustedes, jóvenes? Bueno, jóvenes. Yo creo que sí está claro, ¿no? Bueno. Sí, Luis. Y, bueno. Vamos a volver de nuevo donde estábamos. Acá. Y bueno. Hoy en día, con esto que ha pasado de la pandemia, donde el flujo de las negociaciones muchas veces se dan a través de estos medios. Y lógicamente que dependiendo de la habilidad que ustedes desarrollen, van a poder desarrollar ecuaciones, modelos matemáticos, en fin. Aquí, en primer lugar, habla de la programación lineal que se abrevia como PL. En realidad, es algo más sencillo que se ha desarrollado dentro de la investigación de operaciones, en que se plantean modelos matemáticos de acuerdo al problema que se desea plantear. Generalmente relaciona dos variables. Ya ustedes lo aprendieron en el colegio como XY. Y en función a su interpretación y resolución de la función objetivo y las restricciones que se tenga de acuerdo al enunciado, es de que se busca una mejor alternativa. Aquí, una mezcla de producto en una fábrica, lograr un mínimo costo en la producción de un alimento balanceado. En este caso, podemos ver de un sistema de distribución. Y los recursos, las variables generalmente están en función al tipo de enunciado, ¿no? Generalmente las variables de decisión son aquellas de que se presentan de acuerdo a lo que queremos resolver. Y lógicamente que hay restricciones. Las restricciones generalmente a veces son consecuencia de un estudio de mercado o un análisis de precio. Pero la función objetiva es aquella que uno pretende resolver un problema para lograr optimizar, maximizar o minimizar. Entonces, ese modelo matemático generalmente está referida a variables de acuerdo al enunciado y sujeta a algo que restringe el uso de esas variables, perdón, ¿ya? Y puede ser que ahorita ustedes no me estén comprendiendo porque estoy usando términos que están relacionados a las matemáticas. Pero ni bien empecemos a resolver un problema, van a ver que no es complicado, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, resuelva el siguiente problema.
use el método gráfico para encontrar la solución óptima y el punto óptimo. Bueno, fíjense, voy a copiar esto y lo vamos a llevar al Excel. Ya está, ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, hola. Ay, Julita. Bueno, voy a poner acá. Ujú. Ok. Bien. Por ejemplo, dice que se desea optimizar esto. Voy a arreglar un poquito. Y bueno, vamos a arreglar un poquito. ¿Ya? Por ejemplo, así como está, voy a tener problemas. Porque a mí me conviene trabajar colocando las variables en forma independiente. ¿Ya? Por ejemplo, 10x más 12y. ¿Ya? Y acá un ratito, por favor, jóvenes. Tenemos las restricciones, ¿ya? Un ratito, por favor. Y voy a copiar esto para que me sea más fácil reemplazar en esto. Acá serían 2x más 3y y que es igual o menor o igual a 15, ¿ya? Bueno, esto de acá, al igual que esto, lo voy a copiar aquí para ganar tiempo. Bien, ya esto ya está. Y aquí tenemos de que un ratito, please, jóvenes, voy a acomodar esto para que no nos gane espacio en la pantalla. Y bueno, este bichito molesta ahí. Entonces, acá tenemos 2y. Bueno, si aquí tenemos 2y, ¿ya? 2y, significa que el coeficiente de la variable x es 0, que es lo mismo. Aquí es 1, 1x más 1y. Y toma valores menores o iguales a 6. Bien, les decía de que aquí tienen que acordarse lo que aprendieron en el colegio y no es difícil, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación. Esta ecuación de acá, lo voy a escribir acá abajito, ¿ya? Yo quiero graficarla para saber de qué se trata. Lógicamente, de que para graficar una ecuación de dos variables, yo necesito darme dos puntos nada más para graficar esa ecuación. Es decir, de que hago una tablita donde yo doy dos valores, lo coloco en la ecuación y determino dos puntos para poder graficar. Una sería cuando x es 0 y cuando y es 0. Y me gustaría que me digan cuáles son los valores correspondientes a la otra variable si es que es 0. ¿Cuánto vale y? 2. ¿Cuánto? Yo lo llevo de una forma de igualdad.
¿Cuánto vale Y? Si X es 0. ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Han visto? Esas habilidades, haberlo visto las matemáticas en una abstracta. Significaría lo siguiente, pero fíjense. Aquí tenemos 2 y X vale 0. ¿No es cierto? Entonces, acá Y, ¿ya? Y esto es 0, entonces el 3 pasa a dividir a 15. ¿No? Pasa a dividir a 15. Y entonces Y vale 3. Si X es 0, Y vale 3. Muy bien. ¿Y qué pasa si Y vale 0? Si Y vale 0, ¿cuánto vale X, jóvenes? ¿Mm? ¿Cuánto vale Y? 2. Vale la mitad de 15. ¿Cuánto es? 7.5. Esa voz quería escuchar. Muy bien. Entonces, fíjense de que está el peluche. Estamos queriendo de que cuando hagamos cambios de función. Entonces, fíjense si Y es 0, ¿ya? Bueno, va a ver lo siguiente. A ver, C11. Repito, jóvenes, este es C13. Vamos a ver el valor que corresponde acá a esta ecuación. ¿Ya? Y acá. Bien. Estamos diciendo que ahora Y vale 0. Entonces, este 2 pasa a dividir a 15, ¿no? Y ya tenemos los dos puntos con los cuales podemos graficar. ¿Ya? Entonces, decimos, para acá, no sé qué está pasando. Me tiré para acá. Bien, entonces X es la variable que estamos encontrando cuando Y vale 0. Y en este caso, 15 se divide entre 2, porque el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y ese valor es de 7.5. Entonces, el representarlo en forma gráfica, la ecuación que viene a ser de esta primera expresión de esta función objetivo que después voy a explicar, ¿y cómo lo grafico? Entonces, para poder graficar, por ejemplo, yo agarro en el Excel, ¿ya? Y le voy a insertar esta ecuación en una recta, le doy dispersión y que me muestre esos dos puntos. Lógicamente que aquí me está mostrando cosas que no son correctas. Por ejemplo, cuando X es 0, debería generarme el punto K. Y cuando X vale 7.5, Y vale 0, debería darme un punto K. A veces las desconfiguraciones que tiene esto
¿ya? Se puede corregir de la siguiente forma. Buscan seleccionar datos, se agrega y pongámosle ecuación 1 para poner, ¿ya? ¿Y cuáles son los valores que tiene, en este caso, la variable x? Hemos tomado cuando x es 0 y cuando y es 0 y toma este valor x. Entonces, ustedes seleccionan, ¿ya? Y posteriormente hacen lo mismo para los valores de y. Seleccionar ahí y fíjense de que se corrigió. Esto es lo correcto. Estos puntos que corresponden a lo que me dio, agarro, lo elimino. Esta serie 1 que obtuve inicialmente, debido lo quito. Listen, y también se puede hacer con otro tipo de gráfico, ¿no? Se puede, con lo que ustedes gusten. Yo lo que estoy haciendo ahorita prácticamente es recordarle qué es una función lineal, cuál es la pendiente, cómo se puede graficar, porque de entrada he visto cuando empecé a preguntar qué valores toma X y Y, cómo puedo graficar una línea recta, cómo puedo tener dos puntos para graficar, vi que ustedes no respondieron. Y partimos de lo más esencial, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, yo desearía que esta escala sea de 1 en 1. Me vengo acá, desde que sea de 2 en 2, le pongo 1, ¿ya? Y lo acepto. Aquí puedo hacerlo, bueno, tal como está. Entonces tengo estos dos puntos obtenidos para esta ecuación de 1 o A, como sea. Ecuación A le vamos a poner, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo graficar? Yo les decía de que vayan adquiriendo habilidades de manejar. Algunos de ustedes posiblemente manejen mejor el S que yo. Entonces, se viene acá, el color de línea, le dan línea sólida, le dan el color naranjita, que habíamos visto. Por ejemplo, el estilo de línea está en 1.5, está el peluche, y ahí está. ¿Listo? Entonces, graficamos esta cosita, que corresponde a la ecuación A. Bien, la ecuación B, ¿cómo es, jóvenes? Ya pues, jóvenes. ¿Cuánto vale la ecuación B? ¿Cómo grafico? ¿Cómo grafico, jóvenes? Me doy 2 puntos, ¿no ves? Y hago lo mismo. Pero aquí hay que hacer, la que toma valores es la variable y, va a ser una recta de esta forma. Porque si x es 0, ¿ya? Entonces y vale 6 entre 2 vale 3, ¿ya? 6 dividido 2 vale 3. 3. Y si y vale 3, ¿cómo sería? X valdría 2. ¿Ah? No, pues 6 dividido entre 2. 6, 3. Bueno, 3. o sea, aquí tenemos lo siguiente, es una recta, ¿ya? Este punto, por ejemplo, si x vale 2,
Por ejemplo, ¿cuánto vale Y? Si equivale 2, 2 por 0, 0 y va a generar el mismo valor. Si equivale 8, ya, lleva a valer 3 porque 8 por 0, 0 y 6 entre 2, 3. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, ya tengo 2 puntos para graficar esta recta. Me voy acá y selecciono dato, agrego y voy a graficar la ecuación 2 o ecuación B. Bien, entonces los valores de X son estos dos y los valores de Y son estos dos. Ya, entonces, si ustedes se fijan, es una recta. Bueno, nos faltaría graficar la ecuación C. ¿Ya? Y esta ecuación C, coloco acá abajito, y tengo que darme 2 valores para graficar esa recta. Generalmente, si X es 0, es más sencillo, porque 1 por 0, 0, y 6 dividido entre 1 es 6. ¿Ya? 6 dividido entre 1 es 0. El otro es de que Y vale 0, entonces 1 por 0, 0, y el 1 pasa a dividir a 6. Y esto sería igual a 0 por 1, que es 0, ¿ya? Y este 1 pasa a dividir. Ya, entonces 6 dividido 1 sería 6, ¿ya? Un momentito, vamos a ver, algo está fallando acá. Lo dividió por X, es por 1. Ay, ay, ay. Tiene razón, joven. Eso es muy bueno, que estén atentos. Aquí sería Y por 1. Ya. Muchas gracias, joven. Y necesito representarlo acá. En esta ocasión, seleccionamos datos, agregamos el nombre de la serie que corresponde a la ecuación 3 y lo mismo que hicimos hace rato, seleccionamos estos dos valores y para Y también, ¿ya? Y tenemos la tercera recta. Hay una. ¿Y dónde está esa tercera recta? Si X es 0, Y es 3. Parece que aquí hay un error. Aquí hay un error. Si Y no, está bien, he graficado la otra ecuación que no debería ser. Graficó la segunda ecuación, Luisa. Sí, Graficó la número 2. correcto. Ahora sí, ya. Ecuación 3 y efectivamente tomé los datos de la segunda ecuación en vez de tomar esto. ¿Ya? Y esto. Listo. Fíjense que ahí tenemos las 3 rectas. Y formato del área gráfico, color del borde, sin línea. Y bueno, acá.
Eh, tenemos tres restricciones de esta función objetiva. Y aquí, por ejemplo, tenemos un punto de esta intersección. Acá tenemos otra, que es la intersección entre la línea azul y esta plomita. Acá, en este punto, es la intersección del azul y la ploma. Acá, en este punto, es la intersección de esta con la naranja. Y después tenemos, básicamente tenemos ahí, ¿ya? ¿Cómo podemos maximizar esta ecuación en base a estas restricciones? En este caso, podemos hacer el siguiente análisis. Podemos tomar este punto, ¿ya? Vamos a agregar la etiqueta de datos que me represente los puntos tanto de X como de Y. Y en este caso, yo quiero que me represente ambas variables. 0, 6. Acá, bueno, no quiso salir. Formato etiqueta de datos, quiero las dos variables. Aquí, 3 y 0. Bueno, igual. Agregar etiqueta de datos o... me fue mal. Aquí, buscamos los dos puntos. Ya. Ya tenemos este. Me faltaría este punto de intersección. Este de acá no es importante. Este sí lo es. ¿Ya? Acá. Formato de etiqueta de datos que represente los dos valores. Bien. La pregunta es, ¿cómo puedo encontrar este punto de intersección entre esta recta y esta otra? Y punto de intersección entre esta recta y la naranja. ¿Cómo encontrarían esos puntos de intersección, jóvenes? Reemplazando las X y con sus valores. Ya, resolviendo un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, quiero encontrar este punto de intersección que corresponde a la ecuación 3 con la ecuación 2. Ecuación 3, ecuación 2. Estas dos. Entonces, tengo que resolver ese sistema de ecuaciones. Y ya, la 2 y la 3, que las copié acá, ya, que tienen estos valores, lo vamos a resolver como una igualdad, no de desigualdad. Fíjense de que aquí, por ejemplo, de esta ecuación tenemos de que Y, ya, esta ecuación Y es igual a 6 entre 2 es igual a 3. Entonces implica que tenemos un punto de que Y toma el valor de 3
y prácticamente es esta recta. Y que intersecta a esta otra cuando y vale 3. Entonces, este valor, si yo sustituyo, vale, por favor, le vamos a disminuir el ancho a 5. Esto lo vamos a estirar para que sea visible. Entonces, esto es lo que resulta de la ecuación 2. Si y es igual a 3, entonces, reemplazando acá en esta ecuación, ya, en esta ecuación, vamos a poner acá, reemplazando el valor de y igual a 3, ya, en la ecuación 3, entonces si reemplazamos, ya, resolviendo su reemplazo en esta ecuación, repito un poco, copiar, ya, entonces y vale 3, ¿no? Entonces esta variable x, ya, esta variable x, ¿cuánto vale? 1 por 3, 3, pasa a restar a 6. Entonces, esto es igual a 6 menos el producto de 1 por 3. ¿Ya? Y este 1 pasa a dividir a esta diferencia. Entonces, ya hallamos este punto de intersección dividido entre 1. Quiere decir de que tenemos de que el punto de intersección de estas dos ecuaciones es que cuando x es 3, y vale 3. Bien.